Siempre me han gustado mis cumpleaños. Hay algo mágico en saber que todos se reúnen para celebrarte a ti, solo a ti. La torta, los regalos, las risas y las velas que apagas deseando en silencio lo mejor para ti mismo. Pero este año fue diferente. Este año, mi cumpleaños se convirtió en una pesadilla que nunca olvidaré. Todo empezó con un simple mensaje en mi teléfono, una semana antes de mi cumpleaños número 17. Feliz cumpleaños adelantado, Elías, listo para tu regalo. No reconocí el número. Era uno de esos mensajes que parecen un spam, pero algo en las palabras me inquietó. Bloqueé el número y me olvidé del asunto. La semana transcurrió normalmente, entre clases, tareas y preparativos para mi fiesta. Este año mis padres me habían dejado organizarla como yo quisiera. Decidí hacer algo más íntimo, solo unos pocos amigos cercanos, pizza, películas de terror y quizás una que otra broma. Nada fuera de lo común. El día de mi cumpleaños, me desperté con una extraña sensación de anticipación. No era la emoción habitual que acompaña a este día, sino más bien una sensación de que algo iba a pasar. Mis padres me dieron un abrazo, me entregaron mi regalo, un reloj que había estado pidiendo desde hace meses, y me dejaron a mi aire. La fiesta no empezaba hasta las 8, así que tenía todo el día para relajarme. Cerca del mediodía, mi teléfono vibró con otro mensaje. Esta vez, el número era desconocido pero diferente del que me había enviado el mensaje anterior. Espero que estés disfrutando tu día. Esta noche, tendrás una sorpresa especial. Prepárate. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era extraño, pero lo atribuí a una broma de alguno de mis amigos. Todos sabían que me gustan las películas de terror y que tengo un sentido del humor algo retorcido, así que probablemente solo intentaban asustarme. A las 7:30 comencé a preparar todo para la fiesta. Los refrescos, las pizzas listas para meter al horno, las luces apagadas y un par de velas para crear el ambiente adecuado. Cuando el timbre sonó a las 8 en punto, fui a abrir la puerta con una sonrisa, esperando ver a mis amigos. Pero no había nadie. Hola, llamé, asomándome al porche. La calle estaba desierta. Cerré la puerta y me encogí de hombros. Seguramente era solo otra broma. Al rato, mis amigos empezaron a llegar, Ana, con su risa contagiosa, Juan, que siempre tenía una broma en la punta de la lengua, y Laura, que traía un enorme paquete envuelto en papel brillante. Nos sentamos en la sala, charlamos y encendimos la primera película. La noche parecía ir bien. Hasta que el timbre sonó de nuevo. ¿Esperas a alguien más?, preguntó Juan mientras hacía una pausa en la película. Negué con la cabeza. Fui a la puerta, pero, al igual que la primera vez, no había nadie ahí. Solo una ligera brisa que movía las hojas de los árboles. Tal vez son los niños del barrio molestando, dijo Ana, pero su sonrisa estaba un poco tensa. La noche continuó, y poco a poco el ambiente se volvió más extraño. Los chistes empezaron a ser menos frecuentes, y cada pequeño ruido en la casa nos hacía saltar. Durante la segunda película, el teléfono de Ana sonó. Ella miró la pantalla, frunció el ceño y lo apagó. ¿Quién era?, pregunté. Número desconocido. Ni siquiera respondí, contestó, pero noté que su expresión se endureció. Después de eso, el teléfono de Juan también sonó, y luego el de Laura. Los tres recibieron mensajes de números desconocidos, cada uno con un simple feliz cumpleaños, Elías. Intentamos reírnos, pero la risa fue forzada, casi nerviosa. Poco después, cuando faltaban 10 minutos para la medianoche, la luz se fue de repente. La habitación quedó envuelta en una oscuridad total. Mi corazón latía rápido. No era el tipo de emoción que esperaba para mi cumpleaños. Voy a buscar una linterna, dije, levantándome despacio. Mientras me dirigía a la cocina, escuché algo detrás de mí, un susurro apenas perceptible. Me detuve en seco, agudizando el oído, pero el sonido no se repitió. Agarré una linterna de un cajón y volví a la sala. ¿Escucharon eso?, pregunté, alumbrando la cara de mis amigos, que estaban pálidos. ¿Qué cosa?,
Ana me miró nerviosa. Como un susurro, pero no estoy seguro. Eso no es divertido, Elías, dijo Laura. No estoy bromeando, respondí, y por la forma en que me miraron, supe que ellos tampoco lo estaban. De repente, la puerta principal se abrió de golpe y la linterna parpadeó antes de apagarse. El sonido de la puerta golpeando la pared resonó por toda la casa. Sentí que mi corazón se detenía por un segundo. Esto ya no es gracioso, gritó Juan. Me acerqué a la puerta con cautela, cada paso pesado como el plomo. Cuando llegué, la encontré abierta de par en par. El viento había empezado a soplar con más fuerza, agitando las ramas de los árboles, haciendo que parecieran manos esqueléticas rascando la ventana. ¿Elías? La voz de Laura temblaba. Cerremos la puerta y volvamos a la sala. Cerré la puerta con fuerza, giré la llave y me giré para volver con mis amigos. Fue entonces cuando vi algo en el suelo, justo en el umbral. Era un sobre, de color negro, con mi nombre escrito en letras plateadas. Lo recogí con manos temblorosas y lo abrí. Adentro, solo había una tarjeta con 2 palabras, a medianoche. Mi mente estaba a 1000 por hora, tratando de darle sentido a todo. ¿Era esto alguna clase de broma elaborada? Pero la expresión de miedo en los rostros de mis amigos me decía que ninguno de ellos estaba involucrado. ¿Qué dice?, preguntó Ana en voz baja. A medianoche. Eso es todo. No me gusta esto, dijo Laura, abrazándose a sí misma. No me gusta para nada. Ya falta poco para que sea medianoche, añadió Juan, mirando su reloj. ¿Qué hacemos? Quería ser el tipo valiente que dice que no pasa nada, que solo es una coincidencia o una broma pesada. Pero había algo en esa tarjeta, en la puerta que se abrió sola, en los mensajes que recibimos, que me decía que esto iba mucho más allá de una simple broma. Quedémonos juntos, dije. No nos separemos por nada. Los minutos pasaron lentamente, el ambiente se cargó de una tensión casi palpable. Mi teléfono vibró de nuevo. Es hora, decía el mensaje, sin un remitente visible. Miré el reloj en la pared, marcaba las 11:59. Ya casi es medianoche, dijo Laura, sus ojos muy abiertos. ¿Qué va a pasar? Las manecillas del reloj avanzaron, y cuando finalmente marcaron las 12, la luz volvió de repente, cegándonos momentáneamente. Parpadeé, tratando de acostumbrarme al brillo, y fue entonces cuando lo vi. En el centro de la sala, donde antes no había nada, ahora había un gran espejo de cuerpo entero. El cristal era tan claro que casi parecía una puerta abierta a otra habitación. Pero no reflejaba nuestra sala, no del todo. Era como si hubiera una versión distorsionada de la misma, oscura y retorcida. ¿De dónde salió eso?, exclamó Juan, dando un paso atrás. No estaba aquí antes, dijo Ana, su voz temblando. Nos acercamos al espejo, cautelosos. Pude ver mi reflejo, pero algo estaba mal. En lugar de la camiseta que llevaba puesta, en el espejo llevaba una camisa negra, y mi rostro estaba pálido, con los ojos ligeramente hundidos. Mis amigos también aparecían en el espejo, pero sus versiones reflejadas eran diferentes. Más viejos, más cansados, como si el espejo mostrara un futuro que no quería ver. De repente, el reflejo de Laura en el espejo sonrió, una sonrisa torcida y maliciosa. La verdadera Laura se quedó helada, incapaz de apartar la mirada de su doble en el espejo. ¿Qué es esto?, susurró. No lo sé, pero no me gusta nada, dije, intentando alejarme del espejo. Pero cuando intenté retroceder, sentí una fuerza que me empujaba hacia él. Era como si el espejo tuviera una atracción magnética, una fuerza que no podía resistir. Mis amigos también comenzaron a luchar, tratando de alejarse, pero era inútil. El reflejo de Ana comenzó a moverse por su cuenta, levantando la mano como si quisiera atravesar el cristal. La verdadera Ana. El 23 de septiembre siempre había sido un día especial para mí, pero aquel año estaba destinado a ser inolvidable.
Era mi cumpleaños número 17 y mis padres habían decidido que estaba lo suficientemente grande como para organizar mi propia fiesta. Así que, emocionada, invité a todos mis amigos del colegio. Quería que fuera una noche épica. Mis padres me dijeron que podían quedarse en casa, pero yo insistí en que se fueran a cenar. Quería la casa para mí sola, para hacer lo que quisiera sin restricciones. Ellos, confiados en mi buen juicio, accedieron y así comenzó mi aventura. La preparación fue impecable. Compré luces de colores, globos y hasta una máquina de humo. Había pedido pizza, papas fritas y todos los refrescos que pudiéramos beber. No era una fiesta enorme, solo un pequeño grupo de amigos cercanos, pero la expectativa de esa noche crecía con cada minuto. A las 7 en punto, los primeros invitados empezaron a llegar. María y Sofía, mis mejores amigas, fueron las primeras. Traían un enorme pastel que parecía hecho por un profesional, aunque más tarde admitieron que lo habían comprado en la panadería de la esquina. Después llegaron los chicos, David, Raúl y Jorge, todos con una sonrisa y regalos envueltos en papeles brillantes. Todo estaba yendo bien, al principio. La música llenaba la sala, la conversación fluía y las risas eran frecuentes. Sin embargo, había algo en el aire que no podía identificar, algo que me ponía nerviosa. Era una sensación sutil, como si algo no estuviera del todo bien, pero no podía señalar qué era. Quizás era solo mi ansiedad por querer que todo saliera perfecto. Todo cambió cuando sonó el timbre de la puerta. Eran cerca de las 8 y no esperaba a nadie más. Me dirigí a abrir y al otro lado encontré a un chico de mi edad, alto y delgado, con el cabello oscuro cayéndole sobre los ojos. No lo reconocí, lo cual era raro, porque conocía a casi todos en la escuela. Hola, dijo con una sonrisa ladeada. Soy Daniel. Creo que no me conoces, pero me invitó Jorge. Jorge estaba parado justo detrás de mí, así que me volví para confirmarlo. Él asintió, aunque su expresión era un poco confusa, como si no recordara haberlo hecho, pero no dijo nada. Supuse que era uno de esos conocidos que a veces invitas sin pensar demasiado en ello. Claro, entra, respondí, aunque algo dentro de mí se removió incómodo. Daniel entró y se mezcló rápidamente con los demás. Al principio, no fue más que un invitado más. Parecía encajar bien, se reía con todos y hasta contó algunas historias que hicieron que todos estallaran en carcajadas. Sin embargo, la incomodidad que sentí cuando llegó nunca desapareció del todo. De hecho, empezó a crecer. Al poco tiempo, noté que Daniel no se separaba de mí. Siempre estaba cerca, siguiéndome con la mirada, aunque disimulaba bien. Cada vez que me volvía, lo encontraba observándome, y cuando me acercaba, me lanzaba esa misma sonrisa ladeada que me había dado en la puerta. Decidí que solo estaba siendo paranoica. Era una fiesta, y él simplemente estaba siendo amable. Pero algo en su mirada no cuadraba. Era demasiado intensa, como si quisiera devorarme con los ojos. Intenté ignorarlo y continuar con la fiesta, pero su presencia era difícil de ignorar. A las 9, decidí que era hora de cortar el pastel. Sofía y María trajeron el enorme pastel a la mesa, y todos se reunieron alrededor. Alguien apagó las luces, y la tenue iluminación de las velas fue lo único que quedó en la sala. Todos comenzaron a cantar feliz cumpleaños, y yo me esforzaba por sonreír, pero esa sensación de incomodidad crecía cada vez más. Cuando la canción terminó, soplé las velas, y la habitación estalló en aplausos. Pero justo cuando iba a cortar el primer pedazo, me di cuenta de algo que me dejó fría. Al mirar las caras de mis amigos, noté que faltaba alguien. Daniel no estaba entre ellos. Miré alrededor, tratando de encontrarlo, pero no había ni rastro de él. Pensé que tal vez había ido al baño, pero un sentimiento de inquietud comenzó a apoderarse de mí. Algo no estaba bien, lo sentía en lo profundo de mi ser. Dejé el cuchillo sobre la mesa y me disculpé con mis amigos, diciendo que necesitaba revisar algo. Nadie pareció notar mi preocupación, estaban demasiado ocupados con la música y las risas. Me dirigí a la planta baja, revisando cada habitación. Primero fui al baño, pero estaba vacío.
Luego fui a la cocina, a la sala de estar, al comedor. Daniel no estaba en ninguna parte. Sentí como el pánico empezaba a sentarse en mi pecho, apretándome el corazón. Finalmente, decidí revisar el sótano. Era un lugar que rara vez utilizábamos, lleno de cajas con cosas viejas y trastos que mis padres nunca se molestaron en tirar. La luz del sótano estaba parpadeante, apenas iluminaba el espacio en sombras. Bajé los escalones, intentando no hacer ruido, y cuando llegué al pie de la escalera, me quedé inmóvil. Allí, en medio del sótano, estaba Daniel. Estaba de pie, mirando fijamente una de las paredes de cemento desnudo. El aire a su alrededor era pesado, como si la temperatura hubiera bajado repentinamente. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. ¿Daniel? Mi voz sonó más débil de lo que esperaba. No respondió, ni siquiera se inmutó. Era como si no me hubiera escuchado. Me acerqué un poco más, con el corazón latiendo con fuerza en mis oídos. A cada paso que daba, la sensación de que algo horrible estaba a punto de suceder se hacía más fuerte. Cuando estuve a solo unos pasos de él, vi lo que estaba haciendo. Estaba escribiendo en la pared con el dedo, pero no con tinta ni con algo tangible. Las letras aparecían como si estuvieran siendo grabadas en la superficie del cemento, una por una. Cada trazo que hacía dejaba un rastro oscuro, como si el dedo de Daniel estuviera hecho de sombra pura. Leí las palabras, y un grito ahogado se escapó de mi garganta. Feliz cumpleaños, nadie. No entendía lo que significaba, pero el horror me golpeó con toda su fuerza. Daniel se volvió hacia mí, y en su rostro ya no había esa sonrisa ladeada. Su expresión era fría, vacía, con ojos que no parecían los de un ser humano. Eran pozos oscuros, sin vida, que me observaban con una intensidad que me heló hasta los huesos. ¿Qué significa esto? Logré preguntar, aunque mi voz era apenas un susurro. Daniel no respondió de inmediato. Se acercó a mí, tan cerca que podía sentir el aire gélido que lo rodeaba. Cuando habló, su voz era un murmullo helado, como si viniera de algún lugar lejano y oscuro. Es tu cumpleaños, dijo, pero nadie vino a celebrarlo. Retrocedí un paso, con la mente luchando por procesar lo que estaba pasando. Esto no podía ser real. Daniel no era real. Algo estaba muy mal. Quería correr, pero mis piernas se sentían pesadas, como si estuvieran clavadas al suelo. No soy Daniel, continuó, como si hubiera leído mis pensamientos. Nunca lo fui. Solo soy nadie. Y tú también lo eres ahora. No entendía lo que estaba diciendo, pero el pánico se apoderó de mí completamente. Di la vuelta y corrí hacia las escaleras, tropezando con las cajas y trastos que llenaban el sótano. Podía sentirlo detrás de mí, siguiéndome, su presencia fría como el hielo a cada paso. Subí las escaleras de 2 en 2, y justo cuando llegué al final, la puerta del sótano se cerró de golpe delante de mí, como si una mano invisible la hubiera empujado. Grité, golpeando la puerta con todas mis fuerzas, pero no se movió. ¡Ayuda! Grité con desesperación. ¡Ayuda, por favor! Podía escuchar las voces de mis amigos en la sala de estar, pero era como si estuvieran muy lejos, como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. Seguí golpeando la puerta, mi corazón latiendo tan rápido que sentía que iba a estallar. Entonces, el silencio. El silencio total y absoluto. No podía oír nada más que mi propia respiración entrecortada. Y luego, un susurro detrás de mí. Nadie te escuchará. Me giré lentamente, y allí estaba él, o eso, o lo que fuera esa cosa. Daniel, o nadie, o lo que fuera, estaba de pie al pie de la escalera, mirándome con esos ojos oscuros que parecían devorar la poca luz que quedaba en el sótano. Este es tu cumpleaños, dijo, y es el último. El día que cumplí 17 años fue el último día en que todo pareció normal. Me desperté como cualquier otra mañana, el sonido de la alarma irrumpiendo en mi sueño mientras me estiraba perezosamente bajo las sábanas. Era uno de esos días fríos de enero en los que el cielo gris se mezclaba con la nieve sucia de las aceras.
No tenía grandes expectativas para el día, solo una cena con mis padres y quizás una reunión con algunos amigos en casa. Bajé a la cocina, donde mi madre ya estaba preparando el desayuno. Me deseó un feliz cumpleaños, y yo le devolví una sonrisa. En la mesa, había una pequeña caja envuelta en papel brillante. «Ábrelo antes de irte a la escuela», dijo mi madre con una sonrisa emocionada. Rasgando el papel, descubrí un reloj de pulsera antiguo, de esos que tienen las manecillas finas y una correa de cuero. Parecía fuera de lugar para alguien de mi edad, pero me gustó su aire vintage. «Era de tu abuelo», dijo mi madre. «Lo encontramos en el ático hace unas semanas y pensé que te gustaría». Me lo puse de inmediato, notando cómo el frío metal se calentaba rápidamente contra mi piel. Sentí una extraña conexión con el reloj, como si llevarlo me acercara a mi abuelo, a quien apenas recordaba. El día en la escuela pasó sin mayores incidentes. Algunos compañeros me desearon un feliz cumpleaños, aunque la mayoría apenas notó que algo era diferente. Mi mejor amiga, Lucía, me prometió que pasaría por mi casa más tarde para darme su regalo. Eso me emocionó, siempre había tenido un leve crush con ella, aunque nunca me había atrevido a decirle nada. La última clase del día fue historia, con el profesor García, un tipo serio que parecía haber salido de una película de los años 50. Estaba a mitad de una de sus interminables explicaciones sobre la Segunda Guerra Mundial cuando noté algo extraño en el reloj. Las manecillas se movían de manera errática, como si el mecanismo interno estuviera fallando. Lo miré fijamente, y por un momento, sentí que las manecillas giraban en sentido contrario, acelerándose. Sacudí la cabeza, pensando que tal vez estaba cansado o simplemente había estado mirando el reloj demasiado tiempo. Pero cuando volví a ver, las manecillas seguían su curso normal. Decidí ignorarlo, aunque una sensación de incomodidad comenzó a asentarse en mi pecho. La clase terminó y me apresuré a recoger mis cosas. Mientras salía del aula, el profesor García me llamó. «David, ¿tienes un momento?». Me acerqué al escritorio, donde él revisaba algunos papeles sin levantar la vista. «¿Ese reloj que llevas, dónde lo conseguiste?», preguntó con un tono que me puso nervioso. «Era de mi abuelo», respondí. «¿Por qué lo pregunta?». «Es solo que», García finalmente me miró, sus ojos oscuros y profundos como pozos sin fondo. «He visto uno igual antes. Ten cuidado con lo que deseas, David». Me quedé helado. Su tono era serio, casi advertente. Pero antes de que pudiera preguntar qué significaba, me dijo que me fuera, que ya era tarde. Salí de la escuela con la cabeza llena de preguntas. Esa tarde, cuando llegué a casa, el reloj parecía haberse calmado, las manecillas moviéndose con la misma lentitud de siempre. Mis padres estaban ocupados preparando la cena y todo parecía en orden. Intenté ignorar la inquietud que sentía y me centré en la celebración. Lucía llegó poco después de las 7. Me dio un abrazo cálido y una pequeña caja envuelta en papel de regalo. Dentro había una pulsera de cuero con un dije en forma de luna. Me la puse junto al reloj, sintiendo que ambos accesorios se complementaban de una manera extraña, como si pertenecieran juntos. Cenamos pizza, mi comida favorita, y mis padres trajeron una tarta de chocolate que habían comprado en mi pastelería favorita. Todo estaba bien, o al menos, parecía estarlo. Fue entonces cuando sonó el timbre. Todos nos miramos, confundidos. No esperábamos a nadie más. Mi padre se levantó para abrir la puerta, y yo lo seguí, curioso. Cuando la puerta se abrió, no había nadie allí. Solo un sobre rojo, tirado en el suelo. Lo recogí y noté que estaba dirigido a mí, en una letra cursiva que no reconocí. Lo abrí allí mismo, frente a mis padres y Lucía, y saqué una tarjeta negra con letras doradas que decía: «Feliz cumpleaños, David. Te veo pronto». No había remitente, ni firma, solo esas palabras que me pusieron los pelos de punta. «¿Es alguna broma?», preguntó mi madre, su voz tensa. «No lo sé», respondí, pero dentro de mí, algo me decía que esto no era una simple broma. Intentamos volver a la cena, pero la atmósfera había cambiado.
Lucía notó mi incomodidad y trató de animarme con una conversación ligera, pero mis pensamientos seguían volviendo a la tarjeta y al reloj en mi muñeca, que parecía pulsar con un ritmo propio. Después de la tarta, mis padres decidieron que era mejor irse a la cama temprano. Lucía se ofreció a quedarse un rato más, pero yo le dije que no era necesario. Necesitaba tiempo para procesar lo que estaba pasando. Cuando todos se retiraron, subí a mi habitación, aún sosteniendo la tarjeta negra en la mano. Me senté en la cama y la observé, buscando algún indicio de quién podría haberla enviado, pero no encontré nada. Decidí dejarla en la mesa de noche y me recosté, sintiendo el peso del día sobre mí. Intenté dormir, pero no podía. Algo dentro de mí seguía inquieto, como si estuviera esperando que algo más sucediera. Y entonces, lo oí. Un susurro, apenas audible, como el viento rozando las hojas, pero más cercano, más personal. Me levanté de un salto, buscando la fuente del sonido, pero mi habitación estaba vacía. El reloj. Miré mi muñeca, y el reloj estaba allí, quieto, las manecillas marcando las 10 en punto. Pero el susurro seguía, ahora más claro, y provenía de allí. David, el sonido era débil, pero inconfundible. Era mi nombre, pronunciado por una voz que no conocía, pero que me llenó de un miedo indescriptible. Arranqué el reloj de mi muñeca y lo arrojé al otro lado de la habitación, donde chocó contra la pared y cayó al suelo. El susurro cesó, dejando solo el sonido de mi respiración agitada. Me quedé sentado en la cama, temblando, tratando de comprender lo que acababa de suceder. El reloj, el susurro, la tarjeta, todo parecía conectado, pero no podía entender cómo o por qué. No quería volver a acercarme al reloj, pero sabía que no podía dejarlo allí. Finalmente, reuní el valor suficiente para levantarme y recogerlo. Lo coloqué en mi escritorio, lo más lejos posible de mi cama, y volví a acostarme, esperando que la distancia me permitiera descansar. Pero el sueño no vino fácil, y cuando finalmente lo hizo, fue agitado y lleno de pesadillas. En mis sueños, me encontraba en un lugar oscuro, sin paredes ni techo, solo una extensión infinita de sombras. Estaba solo, o al menos, eso pensaba, hasta que una figura apareció ante mí. No pude distinguir su rostro, pero su presencia era abrumadora, como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. David, dijo la figura, su voz un eco de la que había oído antes. Tu tiempo se está agotando. Desperté de golpe, sudando y con el corazón acelerado. La oscuridad de mi habitación no ofrecía consuelo, y sentí que las sombras de mi sueño aún me rodeaban. Me levanté, encendí todas las luces y me senté en el borde de la cama, tratando de calmarme. El reloj en mi escritorio estaba en silencio, pero lo miré con desconfianza. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué significaba todo esto? No tenía respuestas, solo preguntas que se acumulaban en mi mente, cada una más aterradora que la anterior. Pasaron las horas, y finalmente el amanecer empezó a asomarse por la ventana. El reloj marcaba las 6 de la mañana, y con el primer rayo de luz, me sentí un poco más tranquilo. Decidí que no podía quedarme en la habitación, así que me vestí rápidamente y bajé a la cocina. Mis padres aún dormían, así que preparé café y me senté en la mesa, tratando de ordenar mis pensamientos. El reloj seguía en mi muñeca, pero me resistí a mirarlo demasiado tiempo, temiendo que algo más sucediera. El día transcurrió en una especie de neblina. Mis padres no notaron mi incomodidad, y yo no quería preocuparlos, así que fingí estar bien. Hoy es mi cumpleaños, y debería estar emocionada. No todos los días se cumplen 17 años, ¿verdad? Pero algo en el aire se siente extraño, como si una sombra se deslizara por los rincones de mi mente. Todo comenzó hace una semana, cuando llegaron las primeras invitaciones a la fiesta que mi madre insistió en organizar. Es tu cumpleaños, Alejandra, deberíamos celebrarlo en grande. Me dijo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La verdad, preferiría algo más pequeño, solo mis amigos más cercanos, tal vez una noche de películas en casa, pero mamá tenía otras ideas.
Insistió en alquilar una casa en las afueras del pueblo, una vieja mansión que alguna vez fue un orfanato. Perfecto para una fiesta, dijo, sin notar mi incomodidad. La casa es inquietante, por decirlo menos. Se encuentra en medio del bosque, apartada de cualquier otra construcción. Las ventanas, altas y estrechas, parecen mirar al exterior con ojos vacíos. Al entrar, un escalofrío recorrió mi columna. Las paredes están adornadas con retratos antiguos de niños con miradas tristes y el suelo de madera cruje bajo nuestros pies. Es perfecta, dijo mamá, girando sobre sí misma, admirando el lugar. Tiene carácter. Mis amigos, Sara, Diego y Martín, llegaron temprano para ayudar a decorar. Traté de ignorar la sensación de opresión que me envolvía mientras colgábamos guirnaldas y globos en el salón principal. Pero no podía dejar de pensar en los retratos. Había algo en sus ojos, una especie de desesperación congelada en el tiempo, que me ponía la piel de gallina. ¿Estás bien, Ale?, me preguntó Sara, notando mi desconcentración. Sí, solo, no sé, este lugar me da mala espina. Diego se rió, dándome un suave golpe en el brazo. Vamos, no seas miedosa. Esta es la casa perfecta para una fiesta de cumpleaños épica. Sonreí, tratando de sacudirme el mal presentimiento. Quizás Diego tenía razón. Después de todo, era solo una vieja casa. Nada de qué preocuparse. La fiesta comenzó a las 8. Los invitados fueron llegando poco a poco, trayendo regalos y bebidas. Pronto, la música llenó el espacio, y la mansión se animó con risas y conversaciones. Intenté disfrutar, sumergirme en la energía del momento, pero cada vez que me relajaba, sentía esos ojos en mí, desde los retratos o desde las sombras. En un momento, Diego sugirió que jugáramos a la ouija. La idea no me gustó, pero todos estaban de acuerdo, y no quería parecer aguafiestas en mi propio cumpleaños. Así que terminamos sentados en un círculo en la sala, con la tabla ouija en el centro. Vamos, Alejandra, tu pregunta primero, dijo Diego, empujándome suavemente hacia la tabla. Suspiré, colocando mis dedos sobre el planchet. ¿Hay alguien aquí? Al principio, nada sucedió. Nos quedamos en silencio, esperando. Luego, el planchet comenzó a moverse lentamente. S.I. se deletreó bajo nuestros dedos. Nos reímos nerviosamente, mirándonos entre nosotros. Sabía que Diego era un bromista, así que asumí que él estaba moviendo el planchet. Muy gracioso, dije. ¿Quién eres? De nuevo, silencio. Entonces, las letras comenzaron a moverse otra vez. CONTROLA. Nos miramos confundidos. ¿Controla?, repitió Sara, frunciendo el ceño. ¿Qué significa eso? Antes de que pudiera responder, las luces parpadearon. El planchet se movió de nuevo, más rápido esta vez. Teodeo. La risa en la habitación murió. Una sensación de inquietud se apoderó de todos nosotros. Sentí un frío en la nuca, y de repente, las risas y la música que llenaban la mansión parecían lejanas, como si vinieran de otro lugar. Después de eso, las cosas empezaron a ponerse raras. Las luces parpadeaban intermitentemente, la música se distorsionaba, y había un extraño olor en el aire, algo metálico. Algunos de los invitados empezaron a quejarse de dolores de cabeza, y Martín mencionó que sentía como si la casa estuviera respirando, como si estuviéramos dentro de algo vivo. Diego trató de animar a todos sugiriendo más juegos, pero nadie parecía tener ganas. Sentí que la atmósfera había cambiado. Era como si algo oscuro se hubiera despertado en la casa, algo que no quería que estuviéramos allí. Entonces, ocurrió lo peor. Mientras estábamos sentados en el salón, intentando decidir si debíamos irnos o quedarnos, se escuchó un fuerte golpe desde el piso de arriba. Todos nos congelamos. No había nadie más en la casa, al menos eso creíamos. ¿Qué fue eso?, preguntó Sara, su voz temblando. Diego intentó restarle importancia. Probablemente el viento. Esta casa es vieja, seguro que hace ruidos raros. Pero el golpe se repitió, esta vez más fuerte.
Algo o alguien estaba arriba y no estaba solo. Podíamos oír pasos, pesados y lentos, que resonaban en el techo sobre nosotros. El miedo se apoderó de mí y supe que no podíamos quedarnos allí. Decidimos irnos, pero cuando llegamos a la puerta principal, descubrimos que estaba cerrada. Intentamos con las ventanas, pero también estaban bloqueadas. No había manera de salir. Estábamos atrapados. La situación empeoró cuando Martín, que había estado explorando el lugar, descubrió una trampilla en el suelo del salón. Era la entrada al sótano. Aunque no queríamos ir, no había otra opción. Necesitábamos encontrar una salida, y quizás en el sótano habría una ventana o una puerta trasera. El sótano era oscuro y húmedo, con un olor rancio que nos hizo toser. La luz de nuestras linternas reveló cajas viejas, muebles cubiertos de polvo, y algo más, algo que hizo que mi corazón se detuviera por un momento. En una esquina del sótano había una silla de ruedas antigua, y en ella, lo que parecía ser una muñeca. Pero no era una muñeca cualquiera. Era demasiado grande, demasiado humana. Tenía los ojos cerrados y su vestido estaba raído y sucio. ¿Qué es eso?, susurró Sara, horrorizada. Me acerqué lentamente y cuando estuve lo suficientemente cerca, me di cuenta de que no era una muñeca. Era un cuerpo. El cuerpo de una niña, momificado por el tiempo, sus ojos hundidos y su boca abierta en un grito silencioso. Retrocedí, aterrorizada, y entonces lo escuchamos. Una risa, suave y distante, proveniente de la oscuridad más allá de nuestra vista. El pánico se apoderó de nosotros. Sara empezó a llorar, Diego intentó encontrar otra salida, y Martín simplemente se quedó allí, paralizado por el miedo. Pero yo no podía moverme, no podía apartar la vista de la niña en la silla de ruedas. De repente, sentí una presencia a mi lado. Una mano fría tocó mi hombro y escuché una voz susurrando en mi oído. Alejandra, estás en mi fiesta ahora. Grité, retrocediendo tan rápido que tropecé y caí al suelo. Mis amigos corrieron hacia mí, pero ya era demasiado tarde. La figura de la niña estaba de pie ahora, sus ojos abiertos y fijos en mí. La risa se hizo más fuerte, llenando el sótano con un eco aterrador. ¡Corran!, grité, y todos nos lanzamos hacia la escalera. Pero cuando llegamos arriba, la puerta de la trampilla se cerró de golpe. Estábamos atrapados en el sótano con esa cosa, y no había salida. Los siguientes minutos fueron un caos. La niña, o lo que fuera que estuviera en su lugar, nos persiguió por el sótano. Intentamos escondernos, pero era inútil. Podíamos sentirla acercarse, su presencia helada, su risa aterradora. Finalmente, encontramos un pasadizo oculto detrás de unas cajas. Corrimos a través de él, desesperados, sin saber a dónde nos llevaba. El pasadizo nos condujo a una pequeña habitación, iluminada por una tenue luz que venía de una grieta en la pared. En la habitación, había un viejo espejo de cuerpo entero. Al mirarnos en él, vimos algo que nos heló la sangre. No éramos nosotros mismos. Nuestras caras estaban distorsionadas, como si fuéramos reflejos de una pesadilla. Entonces, la voz volvió, esta vez. Cumplir 17 no parecía gran cosa. Quiero decir, ya estás más cerca de los 18, pero sigue siendo una edad que nadie celebra con demasiado entusiasmo. Sin embargo, este cumpleaños sería diferente, y no por las razones que uno espera. Mis padres siempre habían hecho lo posible para que mis cumpleaños fueran especiales, y este año no era la excepción. A pesar de que insistí en que no quería una gran fiesta, mamá se empeñó en organizar una pequeña reunión en casa, solo con mis amigos más cercanos. Será algo sencillo, solo para que te diviertas, me decía mientras colgaba guirnaldas coloridas en la sala de estar. No pude decirle que no. El 19 de agosto llegó rápidamente. Había algo en el aire ese día, algo que me puso los nervios de punta desde que desperté. Una especie de vibración, como si el universo estuviera fuera de sintonía. Traté de ignorarlo, echándole la culpa a la falta de sueño o a los nervios por la fiesta, aunque era algo mucho más profundo.
Eran las 6 de la tarde cuando llegaron mis amigos. Clara, mi mejor amiga desde la infancia, fue la primera en llegar. Como siempre, traía un paquete envuelto con un papel colorido y una sonrisa que nunca la abandonaba. Pedro, mi vecino y compañero de clase, llegó poco después con una caja de pastel que insistió en que era su contribución. Y finalmente, Marco, el chico nuevo del colegio, quien había empezado a salir con Clara unas semanas antes. Lo conocía poco, pero parecía un buen tipo. El sol se ocultaba lentamente y las sombras de la noche comenzaron a invadir la casa. Mamá encendió las velas del salón y sirvió la comida que había preparado con tanto esmero. Nos sentamos alrededor de la mesa, charlando y riendo, pero el malestar que había sentido por la mañana no me abandonaba. Algo estaba mal, y no podía identificar qué era. La noche avanzó sin problemas. Mis amigos parecían estar pasándola bien, y eso me tranquilizaba un poco. Después de la cena, mamá sugirió que hiciéramos algo diferente. ¿Por qué no juegan a algo?, propuso mientras retiraba los platos vacíos. Podrían contar historias de terror o algo así, para ponerle un poco de emoción. Normalmente, me habría reído de la idea, pero esta vez me recorrió un escalofrío. Pedro, siempre el bromista, se ofreció a contar la primera historia. Era una clásica, sobre una casa embrujada en las afueras de la ciudad, una historia que todos habíamos escuchado alguna vez. Pero algo en su tono, en la forma en que las palabras salían de su boca, hizo que todos nos quedáramos en silencio, expectantes. El ambiente cambió, se volvió denso, como si una sombra hubiera caído sobre nosotros. Cuando Pedro terminó, todos estábamos tensos. Intenté aligerar el ambiente sugiriendo que hiciéramos algo más, pero Clara insistió en que deberíamos continuar con las historias. Es tu cumpleaños, Sofía, dijo, cuéntanos algo tú ahora. No estaba segura de qué decir, pero de alguna manera, las palabras comenzaron a fluir. Hablé de un sueño que había tenido hace unos días, algo que me había dejado inquieta desde entonces. Era un sueño extraño, en el que me encontraba en una casa desconocida, rodeada de gente que no podía ver con claridad. Todo era borroso, y sentía una presión en el pecho, como si algo estuviera a punto de suceder. Caminaba por los pasillos, y cada puerta que abría me llevaba de vuelta al mismo lugar, una habitación vacía con una única silla en el centro. Y entonces, continué, me di cuenta de que no estaba sola. Alguien me observaba desde la oscuridad, y cuando intenté moverme, no pude. Estaba paralizada, sin poder gritar, sin poder huir. Y lo peor de todo es que, aunque no podía verlo, sabía que estaba sonriendo. Mis palabras dejaron un silencio en la habitación. No sabía por qué había contado eso, pero una vez que empecé, no pude detenerme. Mis amigos me miraban con una mezcla de confusión y preocupación. Antes de que pudiera decir algo más, el timbre de la puerta sonó, rompiendo la tensión. Mamá fue a abrir, y cuando regresó, tenía una expresión extraña en el rostro. Sofía, dijo, hay alguien que quiere verte. Me levanté, un poco confundida. No esperaba a nadie más. Cuando llegué a la puerta, me encontré con un hombre alto, vestido con un traje negro. Su cara no me era familiar, pero había algo en el que me resultaba inquietantemente conocido. Sostenía un paquete pequeño en las manos, envuelto en un papel oscuro. Buenas noches, dijo con una voz profunda. Esto es para ti. Felicidades. Gracias, respondí automáticamente, aunque mi mente estaba llena de preguntas. ¿Quién era él? ¿Por qué me daba un regalo? Él simplemente sonrió y me entregó el paquete. Espero que te guste, dijo antes de darse la vuelta y alejarse por el pasillo. Volví al salón con el regalo en las manos. Mis amigos me miraban expectantes. ¿Quién era?, preguntó Clara. No lo sé, respondí. Nunca lo había visto antes. Me senté de nuevo y observé el paquete. Había algo en el que me inquietaba, pero la curiosidad pudo más. Desaté la cinta con cuidado y desenvolví el papel. Dentro de la caja había un espejo antiguo, de esos con un marco dorado y detalles intrincados. Era pequeño, del tamaño de mi mano, pero reflejaba la luz de una manera extraña, como si hubiera algo más allá de la superficie.
Lo sostuve por un momento, observando mi propio reflejo, pero lo que vi me hizo soltarlo de inmediato. El espejo cayó al suelo, pero no se rompió. Clara fue la primera en reaccionar. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, mentí. Pero no estaba bien. Lo que había visto en el espejo no era mi reflejo. Era una versión de mí misma, pero distorsionada, con una sonrisa que no era mía y ojos que no parecían humanos. Pedro se acercó al espejo y lo levantó. Es solo un espejo, Sofía. No pasa nada. Pero cuando lo miró, su expresión cambió. Se quedó inmóvil, como si estuviera viendo algo que no podía comprender. Después de unos segundos, apartó la mirada y me lo devolvió, sin decir una palabra. El ambiente en la habitación se volvió aún más pesado. Nadie quería hablar de lo que acababa de pasar, pero todos lo sentíamos. Algo había cambiado, algo oscuro había entrado en nuestras vidas en ese momento. La fiesta continuó, pero de manera forzada. Mamá trató de animarnos, sugiriendo que cortáramos el pastel y abriéramos el resto de los regalos, pero nadie parecía tener el ánimo para seguir celebrando. Todo lo que quería era que la noche terminara. Finalmente, los demás empezaron a despedirse. Clara fue la última en irse, dándome un abrazo que duró más de lo normal. Cuídate, Sofía, susurró antes de salir. Cuando cerré la puerta tras ella, me sentí extrañamente sola, a pesar de que mamá y papá todavía estaban en la casa. Me quedé en la sala, mirando el espejo sobre la mesa. No quería tocarlo, pero algo me atraía hacia él. Lentamente, lo levanté de nuevo, asegurándome de no mirarlo directamente. Deberías tirarlo, dijo mamá desde la puerta. Me giré para mirarla, y me sorprendió ver la seriedad en su rostro. Ese espejo no es normal, Sofía. Déjalo en el sótano, o mejor aún, tíralo a la basura. ¿Cómo lo sabes?, pregunté, aunque en el fondo ya lo sospechaba. Mamá suspiró, como si estuviera decidiendo cuánto decirme. Ese espejo ha estado en la familia desde hace generaciones. Es una reliquia, pero también una maldición. Nadie sabe de dónde vino originalmente, pero cada vez que alguien lo recibe como regalo, algo malo sucede. Lo guardé porque pensé que podría romper el ciclo, pero parece que me equivoqué. ¿Qué tipo de cosas malas?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Accidentes, muertes, desapariciones, dijo en voz baja. Siempre empieza con una visión en el espejo, algo que no debería estar ahí. Después de eso, las cosas empiezan a desmoronarse. El miedo se apoderó de mí. ¿Y por qué me lo dieron a mí? ¿Quién era ese hombre? No lo sé, respondió mamá. Pero no podemos arriesgarnos. Debes deshacerte de él, y rápido. Asentí, aunque sabía que no sería tan fácil. Algo en el espejo me atraía, algo que no podía explicar.